Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras, maestro? En esta ocasión, Lorena Estefanía Vázquez Rodríguez y su servidor vamos a hablar un poco sobre el tema de la reproducción social de la escuela de Bourdieu y Foucault. Iniciamos con el primer tema, que es la teoría de la violencia simbólica y de la reproducción de Bourdieu. Bourdieu es un autor difícilmente clasificable, pues él mismo se llega a etiquetar de estructuralismo constructivista o constructivismo estructuralista. Menciona que estructuralista en el sentido de que el mundo social existe estructuras objetivas y constructivista en el sentido de que considera que por medio del juego social y la interacción se generan prácticas culturales verbales y no verbales. También encontramos los conceptos de hábitus y campo. El primero existe en la mente de los actores y los campos existen fuera de sus mentes. El hábitus simplemente sugiere lo que las personas deben pensar y lo que deben decir y hacer. El hábitus funciona por debajo del nivel de conciencia y del lenguaje. Por otra parte, Bourdieu concibe como un espacio social al campo, es decir, como un campo de fuerza cuya necesidad se impone a los agentes que se han adentrado en él. Según Bourdieu, el capital cultural y social que un alumno recibe de su familia implica la inculcación de un hábitus originario que actúa de mecanismo regulador de las prácticas sociales y sobre el que la escuela actúa selectivamente. Bien, ahora vamos a hablar sobre la teoría de la reproducción de Bourdieu y Passeron. Esta se refiere al papel de la educación como reproductora de la cultura, la estructura social y la economía a través de estrategias de clase. En su estudio de la sociedad francesa, los autores detectaron tres clases sociales. La primera, la clase media, después encontramos a la élite cultural y por último a la clase económicamente dominante. La nueva clase media invierte en cultura para mejorar su estatus social. La élite cultural intenta conservar su posición de privilegio y no perder estatus, mientras que la clase dominante de la esfera económica trata de reconvertir parte de su capital en capital cultural, consiguiendo títulos académicos prestigiosos que le ayuden a mantener su posición y así le den un estatus social. Cada una de estas clases sociales tiene un ethos, es decir, una forma de vida que se adopta entre los individuos que pertenecen a la misma clase social. Este conjunto de valores característicos determinan sus actitudes hacia la cultura y la educación. Son los privilegios sociales asociados al origen los que determinarán el éxito escolar. Desde el punto de vista de la institución, todo está dispuesto para el triunfo escolar de los que por nacimiento poseen una alta cultura. La educación se limita a imponer las pautas de autoridad y reproduce el orden social propio de la sociedad de clase, actuando además como mecanismo de legitimación de las jerarquías sociales a través de las titulaciones. Ahora, vamos a hablar sobre el concepto de la violencia simbólica. Este concepto es instituido por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la década de los 70 en las ciencias sociales y se utiliza para describir una relación social asimétrica donde el dominador ejerce violencia indirecta y no físicamente en contra de los dominados. A referencia de esto, la acción pedagógica que favorece los intereses de las clases dominantes es un mecanismo de dominación y violencia simbólica. El sistema educativo tiene la tarea de inculcar un currículum. Este currículum es definido por los grupos dominantes de la sociedad y que opera a través de la también arbitraria autoridad pedagógica. El sistema educativo, por tanto, inculca, transmite y conserva la cultura de las clases dominantes, contribuyendo así a la reproducción de la estructura social y sus relaciones de clase, y enmascara esta función social, creando la imagen o ilusión de autonomía y neutralidad, quedando así legitimado. La escuela sanciona y legitima un sistema de hábitos
y prácticas sociales impuesto por una determinada clase, pues el sistema de enseñanza presenta dichos valores y normas culturales de clase como si fueran universales. Ahora hablaremos de capital económico, capital cultural y capital social. Las familias y los individuos tienden de manera consciente o inconsciente a conservar o aumentar su patrimonio y correlativamente a mantener o mejorar su posición en la estructura de las relaciones de clase. Utilizan de las denominadas estrategias de conversión. Las familias o los individuos tratan de salvaguardar o mejorar su posición en el espacio social, reconvirtiendo capital económico en capital escolar. Por ejemplo, títulos universitarios, maestrías, cursos de posgrado, cursos en el extranjero, etc. Las clases medias profesionales son las que más importancia atribuyen al capital académico, puesto que deben su posición al ejercicio de su profesión, para lo que es imprescindible la titulación universitaria. Ahora hablaremos sobre socialización y códigos de comunicación, la aportación de Bernstein. Para Bernstein, el lenguaje constituye un campo de estudio fundamental para comprender la transmisión cultural. Es por medio del lenguaje que el orden social se interioriza y que la estructura social se incorpora en la experiencia del individuo. Para Bernstein, propone distinguir dos tipos de órdenes ideales, uno de límites rígidos y otro de límites. Son menos explícitos y más difusos. En ellos encontramos la clasificación, pues esta se relaciona con la división social del trabajo, mientras que la enmarcación, que es la segunda, se refiere a las relaciones sociales, a los principios de comunicación. Diferentes contextos producirán diferentes códigos que actúan selectivamente sobre los significados y las regularizaciones. El código es un principio regulador que se adhiere tácitamente e informalmente a través de la socialización y no se puede enseñar un código a nadie. Así, a veces los niños tienen una conducta inapropiada y no es porque en ellos exista algo biológico o psicológicamente defectuoso, sino porque su cultura opera con un conjunto de reglas de reconocimiento diferente a las requeridas por la institución en que se encuentra. Bernstein distingue dos tipos de códigos. El primero, el código restringido, y el segundo, código elaborado. El primero es típico de la clase obrera y se caracteriza por el uso de oraciones cortas y gramaticalmente simples y por expresar significados dependientes del contexto. Es el típico de la clase media, caracterizado por construcciones gramaticales complejas, uso frecuente de pronombres impersonales y por expresar significados independientes del contexto. Bernstein afirma que el código restringido propone el tipo de relaciones sociales en la que la cohesión se basa en la similitud de comportamientos y en la definición cerrada de los roles sociales. Así, el código elaborado se sustenta en unas relaciones sociales basadas en la solidaridad orgánica, donde los roles no son cerrados y dejan espacio para la expresión de la individualidad, permitiendo una mayor autonomía. Por último, nos menciona que para el poder es la capacidad de hacer visible lo invisible, para lo cual los sistemas clasifican, miden y valoran a los grupos sociales, tratando de que la sociedad funcione según los esquemas deseados. La modernidad es una especie de prisión sin barrotes, es lo que menciona Foucault. Concepto de espacio y tiempo y tipos de pedagogía en Bernstein. Bernstein distingue pedagogías visibles e invisibles. La pedagogía visible corresponde a la dichosa escuela tradicional, marcada jerárquicamente, donde las reglas y los criterios de clasificación son explícitos. En la pedagogía invisible, que aparece en Europa en los años 60 y en América Latina en los 80, solo el transmisor conoce las reglas discursivas. Para el alumno son invisibles. Ahora, al hablar de los conceptos del espacio y el tiempo, en la sociedad globalizada supone una transformación radical de estos conceptos. Son construcciones sociales, es decir, el significado
o la concepción social del tiempo y del espacio varía de una cultura a otra. Los dos tipos de pedagogía en Bernstein, la visible y la invisible, suponen distintas concepciones del espacio y el tiempo. Por ejemplo, en la pedagogía visible, cada pieza tiene su propia función y se entiende que a los objetos tengan posiciones fijas. Además, suele haber espacios reservados para categorías especiales de personas. Por otro lado, en la pedagogía invisible ocurre todo lo contrario. El espacio se halla débilmente marcado y las reglas que regulan los movimientos de objetos, personas, prácticas y comunicaciones no están tan explícitas. Respecto al tiempo, en la pedagogía visible existe una norma explícita que regula la forma de ser y de hacer las cosas para cada tiempo, mientras que en la pedagogía invisible se da prioridad al tiempo y el espacio que se debe construir cada uno. Las implicaciones en la realidad de las escuelas. Se pretende que los centros se inserten en su entorno concreto y diferenciado y que los agentes educativos participen en el diseño del proyecto educativo. Según las afirmaciones de Bernstein y Bourdieu, las prácticas pedagógicas que tienen lugar en el recinto escolar no son neutrales, sino que favorecen a los niños de origen social cuya experiencia está más próxima a la forma de ser de la escuela. Lo más valioso de las aportaciones de Fondue y Bourdieu es que nos ponen en guardia para combatir esta, pues llaman la atención sobre cómo los intereses de los grupos dominantes de la sociedad se pueden trasladar hasta el currículo. La escuela, como marco sociocultural, se refiere tanto a las actitudes y relaciones que mantienen los miembros de la comunidad educativa entre sí, como a los significados que los distintos miembros de dicha comunidad construyen sobre su realidad y sobre las circunstancias sociales que la determinan. Según Bernstein, la escuela transmite dos órdenes culturales, uno expresivo y uno instrumental, y en función de ellos y de su contexto familiar y de sus relaciones con sus iguales, el alumno organiza su propia acción. El orden expresivo se transmite por medio de la ritualización en las escuelas. Por su parte, la cultura instrumental dará lugar a una escuela diferenciada que funciona como instrumento de división del trabajo y por tanto de control social. Cuando la estructura de socialización del centro educativo coincide con la estructura de socialización de las familias, las posibilidades de éxito escolar aumentan. Esta es la ventaja que suele atribuir a los hijos de las clases medias, cuya interacción y forma de ser vienen a coincidir con la forma de ser de la escuela. Bien, por último tenemos el tema de las implicaciones en la formación del profesorado. La base del cambio en la pedagogía visible a la pedagogía invisible radica en los cambios en la división social del trabajo. La pedagogía visible se caracteriza por una clasificación y enmarcación fuertes. En la clasificación fuerte, los contenidos que transmite el profesor están claramente definidos y aislados unos de otros. Por el contrario, en la pedagogía invisible, se caracterizan por una clasificación y enmarcación débil, donde ni los que debe transmitirse, ni la forma, ni las posiciones están claras y tienen que fijarse. Pero ese campo es pluridimensional. Se refiere al aula, al centro, al sistema educativo e incluso a la sociedad, afectan a la estructura simbólica y a los procesos de comunicación en la familia y en la escuela. Para que todo esto funcione, es necesario un nivel elevado de interdependencia del profesorado, por lo que el trabajo en equipo que éste hace será imprescindible, lo que pone un valor, unas capacidades determinantes. A continuación hablaré sobre la presentación de Michel Foucault que se encuentra en el libro Foucault y la educación, disciplinas y saber, escrito por Stephen Ball, que expresa que Foucault es un enigma como filósofo francés, influido por Nietzsche, Heidegger y Freud. Foucault rehusó constantemente alinearse en ninguna de las principales corrientes del pensamiento social occidental y desarrolló una importante crítica al concepto de progreso de la cultura, al considerar que el discurso de cada época se articula alrededor de un paradigma determinado y que por tanto resulta incomparable con el discurso de las demás. Aquí tenemos a Foucault
y en una entrevista realizada en 1982, respondiendo a una pregunta sobre su filiación intelectual, contesta de modo característico: "No creo que sea necesario saber exactamente qué soy. El principal interés en la vida y en el trabajo consiste en llegar a ser alguien diferente del inicial. Si al empezar un libro usted supiera lo que va a decir al final, ¿cree que tendría el valor de escribirlo?". A pesar de su tono irónico, su obra se ha incorporado a un amplio conjunto de disciplinas o ha influido en ellas, como lo son la sociología, la historia, la psicología, filosofía, política, lingüística, estudios culturales, teoría literaria, entre otras. Es de llamar la atención lo que presume: "Mi rol consiste en mostrar a la gente que es mucho más libre de lo que se siente, que las personas aceptan como verdad, como evidencia, ciertos temas que se han construido en un determinado momento de la historia, y que esa presunta evidencia puede criticarse y destruirse. El papel intelectual consiste en modificar algo en la mente de las personas". En esta cita podemos darnos cuenta de que su pensamiento es moderno, da la apertura a que la sociedad se cuestione sobre lo que ya está dado y sean capaces de pensar por sí mismos o modificar pensamientos rompiendo paradigmas. En el marco analítico de Foucault, el discurso constituye un concepto central. Los discursos se refieren a lo que puede ser dicho y pensado, pero también a quién puede hablar, cuándo y con qué autoridad. Llevan consigo un significado y ciertas relaciones sociales. Construyen tanto la objetividad como las relaciones de poder. Las palabras y los conceptos cambian su significado y efectos según el discurso en el que se desarrollan. Sin embargo, en la medida en que los discursos se construyen por exclusiones e inclusiones, por lo que no debe decirse tanto como lo que sí puede ser dicho, mantienen relaciones antagónicas con otros discursos, otras posibilidades de significado, otras peticiones, derechos y posturas. Este es el principio de discontinuidad de Foucault. Tenemos que tener en cuenta los poderes complejos e inestables por los que el discurso es a la vez instrumento y efecto del poder, pero también obstáculo, escollo, punto de resistencia, punto de partida para la estrategia opuesta. Los ámbitos educativos están sujetos al discurso, pero también están envueltos en sentido fundamental en la propagación y divulgación selectiva de discursos, en la adecuación social de estos. Las instituciones educativas controlan el acceso de los individuos a los diversos tipos de discurso. Ya dijo Foucault: "Sabemos muy bien que en su divulgación, en lo que permite y en lo que impide, sigue las líneas fijadas por las diferencias, conflictos y luchas sociales. Todo sistema educativo constituye un medio político de mantener o modificar la adecuación de los discursos al saber y al poder que llevan consigo". Por encima de todo, la distribución y adecuación de los discursos en la educación está mediada por el examen, en el que ha de encontrarse un campo completo de saber, un tipo completo de poder. Hoskin afirma que el examen es un concepto clave para comprender el nexo entre las relaciones de poder y saber. El proceso de examinar lleva consigo y relaciona poder y saber de manera técnica. Los conceptos clave de la investigación de Foucault sobre el problema del sujeto son los de poder y saber, o con mayor precisión, de poder-saber, configuración única e inseparable de ideas y prácticas que constituyen el discurso. Poder y saber son dos aspectos de un proceso único. El saber no refleja las relaciones de poder, sino que es inmanente a ellas. Así, la educación no solo opera para someter a los estudiantes al poder, sino que también los constituye como sujetos poderosos. Los efectos del poder son tanto negativos como positivos.
En ese sentido, y como resumen, Foucault trata principalmente el tema del poder, rompiendo con las concepciones clásicas de este término. Para él el poder no puede ser localizado en una institución. El poder no es considerado como algo que el individuo cede al soberano, sino que es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad determinada. Por tanto, el poder, al ser relación, está en todas partes. El sujeto está atravesado por relaciones de poder. No puede ser considerado independientemente de ellas.